Hermanos, hoy vamos a hablar acerca del tipo de gobierno presbiteriano, que es un gobierno por ancianos, es decir, por presbíteros en su término original griego. Y este gobierno es característico de las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, las iglesias congregacionales a nivel local y también algunas iglesias bautistas confesionales a nivel local. El gobierno presbiteriano se caracteriza por tener una pluralidad de líderes, a diferencia de otros sistemas donde hay una sola persona que es la que prácticamente tiene poder de decisión sobre lo que ocurre dentro de la iglesia o dentro del área a la cual se le ha designado como obispo. En el sistema presbiteriano, siempre en cada nivel de gobierno hay un grupo de personas que son los que dirigen. A nivel local es el consistorio, que está formado por el anciano docente o también llamado pastor y por los ancianos gobernantes. El pastor es el presidente del consistorio y es el encargado de predicar, enseñar, aconsejar y guiar a la congregación, mientras que los ancianos gobernantes son los encargados de velar por el bienestar de la congregación y específicamente en temas administrativos y también en temas pastorales, mas no es su función primaria el enseñar y predicar, aun cuando pueden hacerlo en ausencia del pastor. Entonces, tanto el pastor como los ancianos forman el consistorio. Luego, a nivel regional, varias congregaciones se unen y forman un presbiterio. Como mínimo, tienen que haber tres congregaciones para formar un presbiterio. Puede ser en algunas ocasiones que el presbiterio sea de una sola ciudad, cuando hay por lo menos tres congregaciones en dicha ciudad. En caso no las haya, entonces tienen que ir a un área geográfica más grande. Y la reunión de todos los presbiterios que funcionan dentro del territorio de una nación llegan a formar la Iglesia Nacional. En mi caso, por ejemplo, yo soy parte de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. Es una iglesia que está en varias regiones del Perú, en Cajamarca, en La Libertad, en Piura, en Lima, en Cusco, en Amazonas. Entonces, esta iglesia tiene actualmente tres presbiterios y está dispersa en diversas regiones. Entonces, hay tres niveles de gobierno: congregación, presbiterio y asamblea general, que es la reunión de todos los presbiterios que se da una vez al año. Ahora, en cada instancia hay un cuerpo de gobierno: el consistorio a nivel local, la junta directiva del presbiterio, a nivel regional, y la junta directiva nacional a nivel de la Asamblea General. El presidente de cada una de estas instancias, o también llamado moderador, es la persona encargada de convocar a las sesiones, es la persona encargada de presidir las sesiones y es la persona que junto con el secretario debe firmar las actas de las sesiones. Es la persona que representará a nivel regional o nacional a la iglesia ante diferentes entidades estatales y privadas. Mas esta persona, el presidente del presbiterio o el presidente de la Junta Directiva Nacional, no es un obispo. Es una persona a la cual se le ha encargado de manera transitoria el poder representar a la iglesia ante la sociedad y el poder realizar diferentes trámites administrativos, dado que toda iglesia, a su vez, según la legislación del país, es una asociación civil. Entonces, tenemos que tener claridad en que
el presidente de la Junta Directiva Nacional no es el obispo de la iglesia, sino es una persona a la cual se le designa por un año o por 2 años para ejercer esa función, porque la iglesia como asociación tiene que tener un representante legal ante el Estado. Pues bien, en el presbiterio y en la asamblea general, ¿quiénes son los que participan? Los pastores y ancianos de cada congregación que conforman estas entidades. En algunas iglesias, para asegurar de que vayan a las sesiones de presbiterio y de asamblea general la misma cantidad de pastores y de ancianos, se utiliza el sistema de delegados, ¿no? Por ejemplo, 2 delegados por congregación, uno es el pastor y el otro es uno de los ancianos del consistorio. De esa manera se asegura que en las sesiones haya 50% de pastores y 50% de ancianos. La idea es que haya siempre un contrapeso entre el pastor y los ancianos, dado que los ancianos son los representantes de la congregación, son los representantes del pueblo, son aquellos que el mismo pueblo ha elegido para que puedan tomar decisiones concernientes al bienestar de la congregación. A diferencia del sistema congregacional, en el cual supuestamente el poder emana de la misma congregación. Nosotros consideramos que el sistema congregacional, además de que no tiene base bíblica, es un sistema que puede prestarse a abusos, dado de que no todos los miembros de una congregación tienen el mismo nivel de conocimiento y el mismo nivel de madurez para poder tomar decisiones. Se puede prestar a que se formen grupos de poder dentro de la congregación y ese grupo de poder apoye para elegir a tal o cual pastor o a tal o cual anciano o diácono. Ahora, es cierto que el sistema presbiteriano también tiene sus problemas y también tiene sus fallas. Por ejemplo, a veces el pastor elegido puede tratar de abusar de su poder y tratar de imponer su voluntad por encima de la opinión del resto de los ancianos. Por otro lado, a veces los ancianos pueden ver al pastor como su empleado, como una persona a la cual ellos tienen que pedirle cuentas exactas de lo que hace y de cómo lo hace, y la cual tiene que, a su vez, pedir permiso para poder hacer aún las cosas más mínimas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el sistema presbiteriano, ¿cómo se da el proceso de selección de pastores? Primero el consistorio de una congregación, cuando no hay pastor, identifica a una persona que tenga las cualidades para ser pastor. Prácticamente es el consistorio el que lo selecciona. Luego, el consistorio va delante de la congregación y si la congregación ratifica a esta persona con un porcentaje no menor al 75% en el caso de mi iglesia, entonces esa persona pasa ya a ser evaluada por el presbiterio. Se le hace una evaluación de su doctrina y también de su trayectoria de vida. Y si pasa todos esos filtros, entonces recién es ordenado como pastor e instalado en dicha congregación. Entonces, prácticamente, el consistorio podría decirle a esta persona que ha sido designada como pastor que ha sido elegido pastor gracias a ellos. Entonces, de alguna manera, el pastor puede sentirse en deuda con los ancianos y puede ceder a ciertas ideas que probablemente no sean del todo correctas. La verdad es de que el pastor es el presidente del consistorio y por lo tanto es un primero entre iguales. Él es un anciano como el resto, pero a la vez al dársele la predicación y enseñanza como sus principales funciones,
se le está dando un rol de primacía entre iguales. También tiene un voto dirimente, es decir, que si hubiera un empate en el consistorio acerca de cualquier tema, el voto del pastor vale el doble. Pero también puede darse el caso de que el pastor puede proponer algo y los ancianos pueden oponerse. Y al final los ancianos pues van a triunfar. Ese es el contrapeso del sistema presbiteriano. Y eso es lo bueno, pero también a veces es lo que puede llevar a abusos, ya sea por parte del pastor o por parte de los ancianos. En el sistema presbiteriano se busca siempre que haya un equilibrio, a diferencia del sistema episcopal, donde se pone autoridad en una persona. Y si esa persona pues actúa correctamente como un siervo de Dios, las cosas andarán bien. Pero si es una persona que abusa de su poder, entonces pues la iglesia tendrá una mala enseñanza y una mala práctica. Y eso es lo que se pudo ver sobre todo durante la Edad Media, donde los obispos hacían abuso de su poder para beneficio propio. Entonces, en el sistema presbiteriano se cuida caer, ya sea en que solo un hombre decida todo y por otro lado que todos decidan todo. Porque el que todos decidan todo, como supuestamente sería el ideal del sistema congregacional, puede llevar a una anarquía, puede llevar a formarse facciones, grupos dentro de la congregación y así como en el sistema presbiteriano a veces el pastor se puede sentir como un empleado del consistorio, en el sistema congregacional se puede sentir como un empleado de toda la congregación o de un cierto sector de la congregación. Entonces, no hay esa autoridad que Dios ha puesto sobre los líderes. Por otro lado, hay iglesias donde prácticamente el pastor es el que decide todo y se nombra como el ungido de Jehová y cosas así, sacando fuera de su contexto algunos textos del Antiguo Testamento. Por supuesto, en una iglesia presbiteriana eso no va a ocurrir, o al menos no debería ocurrir, porque siempre hay un contrapeso de poder, siempre hay un liderazgo comunitario. Es un cuerpo el que gobierna, no una sola persona. Bien, hermanos, entonces este ha sido una pequeña reseña del sistema presbiteriano y la diferencia con el sistema episcopal y con el sistema congregacional. Pronto voy a hacer un mayor énfasis en las características tanto del pastor y de los ancianos, así como de los diáconos en el sistema presbiteriano. Que Dios les bendiga y si quieren seguir viendo este tipo de videos, entonces suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para saber cuándo llega un nuevo video. Dios les bendiga, amados hermanos, y no se olviden que los domingos es el día del Señor, así que deben congregar en una iglesia que predique la palabra de Dios de una manera fiel, que no dé lugar al exceso de emociones, sino que realmente se ciña a la palabra de Dios. Dios les guarde y hasta un próximo video.